Bienvenidos hermanos a esta consideración. En primer lugar, lamentamos haber hecho esta transmisión hasta este momento, pero tuvimos muchas circunstancias que nos impidieron poder comunicarnos con ustedes, pero finalmente aquí estamos. Lamentamos los inconvenientes y primeramente Jehová esta semana que viene será diferente. Estaremos antes haciendo esta transmisión. Entonces vamos a dar inicio de esta forma a las respuestas del estudio para este fin de semana, que se titula Hay un tiempo determinado para trabajar y para descansar. Esto está extraído del texto de Marcos 6:31, donde dice: vengan a un lugar retirado para que descansen un poco. Estas son palabras de Jesús. Entonces, las Santas Escrituras nos enseñan que a ver el trabajo y el descanso con equilibrio. Ese es el punto. Este artículo nos ayudará a analizar nuestra actitud hacia estos dos aspectos de la vida. Para ello examinaremos la ley que se dio a los israelitas de guardar el sábado, el día de descanso semanal. Entonces vamos a dar inicio. Párrafo 1. ¿Cómo ven muchas personas el trabajo? Bueno, a algunas personas no les gusta trabajar. Sí, muchos les da pereza, pero en muchas partes las personas ven el trabajo como un medio para un fin. Así es que la gente trabaja más que nunca y bueno, la gente está muy ocupada. Podríamos decir, ponen el trabajo en primer lugar, lo anteponen al descanso, a la familia, a sus necesidades espirituales. Esas son las dos perspectivas del trabajo, podríamos decirlo así. Bien, entonces ahí está uno de los puntos, y la Biblia ya había dicho esto en Eclesiastés 2:23, dice la Biblia: el trabajo le trae dolor y frustración y ni siquiera por las noches descansa su corazón. Eso es viento, eso también es vano, es interesante, pero también la Biblia habla de aquel que no quiere trabajar. En Proverbios 26:13 y 14 dice: hay un león joven en el camino, hay un león en la plaza, la gente gira y gira sobre sus bisagras y el perezoso sobre su cama. Entonces la Biblia da esos dos extremos, el que trabaja en extremo y el que no trabaja por perezoso. Vamos a ver ahora párrafos 2 y 3. ¿Qué ejemplo nos pone Jehová y Jesús? Bueno, la Biblia habla de que Jehová es un Dios trabajador. Igualmente nuestro Rey Jesús, en Juan 5:17, encontramos las palabras de Jesús donde él dijo: mi Padre hasta ahora sigue trabajando y yo también sigo trabajando. Entonces, Jehová y Jesús son trabajadores, y ahí nos están dando un ejemplo a nosotros también. Y podríamos pensar, ¿qué trabajos hacen ellos? Bueno, todos los días Jesús dijo en Mateo 5 que Jehová hace salir el sol sobre buenos y malos, hace que llueva sobre buenos y malos. Ese es el trabajo de Jehová. El Salmo 104:24 dice que la tierra está llena de las creaciones de Jehová. Jesús también ha seguido trabajando. Él dirige la obra mundial de predicación. Sí, y bueno, en Proverbios 8:27 al 31 dice que él preparó los cielos y fue un obrero experto. Ya no decimos obrero maestro. Entonces ellos son muy trabajadores y ahí nos dan un buen ejemplo. Párrafo 4. ¿Qué aprendemos de Jehová y Jesús sobre el descanso? Este es un punto interesante, pues en Éxodo 3:17 la Biblia dice de Jehová que después de crear los cielos y la tierra dejó de trabajar y descansó. Sí, esto no quiere decir que él se cansó como los seres humanos, sino más bien
parece significar que Dios dejó de crear y que dedicó tiempo a disfrutar de lo que había hecho. Entonces ahí está un punto, sí. Y bueno, vemos en cuanto a Jesús, este es otro punto interesante. Cuando estuvo aquí en la tierra, Él trabajó mucho, desde temprano trabajó, predicó, pero en Mateo 14:13 dice que Jesús apartó un momento para estar solo. Sí, era lo que Él quería hacer. Salió, se fue en un barco a un lugar retirado para estar solo. Bueno, y vemos que la Biblia describe que Jesús era una persona, podríamos decirlo así, normal, que comía, bebía vino y tenía amigos, porque les tenía que predicar. Sin embargo, las personas lo criticaron en extremo, pues dijeron que era un glotón, un bebedor de vino, pero Jesús fue muy equilibrado y este texto nos lo demuestra. Párrafo 5. ¿Qué les resulta difícil a muchos? Bueno, según vemos, los siervos de Jehová somos trabajadores. Entonces puede ser que quizás a algunos siervos les cueste ser trabajadores. Está bien, esa sería una necesidad personal que algunos tienen. Pero también está el otro extremo, y puede ser que, y esto es algo muy común que hemos visto, haya hermanos que les cueste descansar. Pero no es que no tengan una cama donde descansar, sino que les cueste equilibrar el tiempo que dedican al trabajo secular, al ministerio y al descanso. Sí. Entonces vemos ahí los dos extremos. Puede ser que a muchos les resulte difícil adoptar la actitud correcta, ser trabajadores, no perezosos, no holgazanes, y puede ser que a otros les resulte difícil mantener el equilibrio entre el descanso. Trabajan tanto, predican tanto, que ya no tienen tiempo para descansar lo suficiente. Entonces podemos comentar al respecto ese punto. Vamos a hablar entonces en el siguiente subtema: ¿cómo encontrar el equilibrio? Para entender esto vamos a leer Marcos 6:30 al 34. Dice: los apóstoles se juntaron alrededor de Jesús y le contaron todas las cosas que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: vengan conmigo, vamos solos a un lugar retirado para que descansen un poco. Es que mucha gente iba y venía y ellos no tenían tiempo ni para comer. Por eso se fueron en la barca a un lugar retirado donde pudieran estar solos. Pero hubo gente que los vio irse y muchos otros también se enteraron, así que personas de todas las ciudades fueron rápidamente a pie y llegaron allí antes que ellos. Al bajarse de la barca, él vio una gran multitud y se conmovió profundamente, porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Bueno, la pregunta es: ¿cómo demuestra este texto que Jesús era equilibrado respecto al trabajo y al descanso? Bueno, vemos ahí lo que Jesús dijo: vengan conmigo, vamos solos a un lugar retirado para que descansen un poco. Él no les dijo para que descansemos, sino para que los apóstoles descansaran. Sí, y por supuesto él iba a estar con ellos en ese momento de descanso, pero vemos que ni Jesús ni sus discípulos descansaban siempre todo lo que deseaban o todo lo que necesitaban. Pero Jesús sabía que todos ellos necesitaban descansar. Entonces ese es un punto interesante, pues estaban tan ocupados que no tenían tiempo ni para comer. Sí, pero aún así Jesús les dijo: vengan, vamos a un lugar solos, descansen un poco, y seguro iban a comer un poco. Ahí está entonces el equilibrio que él manifestó.
Párrafo 7. ¿Cómo nos ayudará a estudiar la ley del sábado? A veces hace falta descansar un poco o cambiar de actividad, y ese era uno de los principios que encontramos en la ley del sábado. Es verdad que nosotros no guardamos el sábado, pero podemos extraer principios prácticos para nuestra vida, sí, principios prácticos relacionados con el trabajo y el descanso y por supuesto nuestra adoración a Jehová. El siguiente subtema: el sábado era un día para descansar. Según Éxodo 31, 12 al 15, ¿qué debían hacer los israelitas el sábado? Vamos a ver el texto de Éxodo 31, 12 al 15, que dice: Y Jehová también le dijo a Moisés: habla con los israelitas y diles: sobre todo deben respetar mis sábados, porque es una señal entre ustedes y yo, generación tras generación, para que sepan que yo Jehová estoy santificándolos. Deben respetar el sábado, porque es santo para ustedes, y cualquiera que lo profane debe morir. Si alguien hace algún trabajo ese día, tiene que ser eliminado de entre su pueblo. Pueden trabajar durante 6 días, pero el séptimo día es un sábado de descanso completo. Es santo para Jehová. Si alguien trabaja en sábado, tiene que morir. ¿Qué debían hacer entonces los israelitas en ese sábado? Bueno, debían guardarlo, debían respetarlo. Era una señal entre ellos y Jehová, de generación tras generación. Entonces debían respetar el sábado y no profanarlo, no trabajar. Entonces ahí está. Y Jehová fue muy claro que si alguien violaba esa ley, debían morir. Bueno, ahí está el punto. Entonces lo que debían hacer los israelitas, sí, ellos estaban siguiendo un modelo parecido al descrito en Génesis: trabajar 6 días y descansar el séptimo. Y otro detalle es que todos los israelitas, hasta los de otras naciones, los extranjeros que fueran como ellos, que estuvieran ahí entre ellos, tenían prohibido trabajar seglarmente, hasta los niños y los esclavos, ni los animales domésticos. Sí, ese día era para alabar a Jehová, para dar atención a los asuntos espirituales. Párrafo 9. ¿Qué ideas erróneas sobre el sábado había en los días de Jesús? Bueno, Jesús, cuando vino a la tierra hace más de 2000 años, encontró que los líderes religiosos, los rabinos judíos, habían escrito libros, habían escrito rollos en los cuales se imponían normas rígidas sobre el sábado, ¿sí? Y se volvieron extremistas también, extremistas en un sentido negativo, pues habían dicho que no estaba permitido ni siquiera arrancar unas espigas, sí, o curar a un enfermo. Esto lo encontramos en Marcos 2, 23 al 27 y Marcos 3, 2 al 5. Pero ellos se habían desviado, sí, y eso lo vamos a seguir viendo en este punto. ¿Qué nos enseña en el párrafo 10, Mateo 12, 9 al 12, sobre cómo veía Jesús el sábado? Bueno, vamos a leer el texto, así lo entendemos mejor. Después de irse de aquel lugar, Jesús entró en la sinagoga de ellos y resulta que había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Así que para tener algo de qué acusar a Jesús le preguntaron: ¿está permitido curar a alguien en sábado? Él les respondió: si tienen una oveja y ésta se cae en un hoyo en sábado, ¿quién de ustedes no la agarra y la saca de ahí? Un hombre vale mucho más que una oveja, de modo que está permitido hacer algo bueno en sábado.
Entonces para Jesús vemos que salvar una vida o hacer algo bueno en sábado, y sobre todo la vida humana, era más importante que las normas de los rabinos, quienes no habían entendido el punto o el propósito del sábado. Salvar una vida humana o ayudar a alguien, como curarlo, no era un trabajo, era hacerle un bien. Sí. Jesús no consideraba que hacer esto violaba la ley del sábado. Sí, porque el motivo no era trabajar al hacer esa obra, podríamos decir. Entonces vemos que los israelitas se centraban en actividades espirituales el día del sábado. Y Jesús hizo lo mismo, y estas actividades lo demuestran. Pues al final Jesús estaba predicando sobre Jehová y trayendo gloria y honra a su nombre. Por supuesto, Jesús guardaba el sábado. La Biblia dice en Lucas 4, 15 al 19 que, como era su costumbre en sábado, entró en la sinagoga y se puso de pie para leer. Vemos ahí la imagen. La familia de Jesús se dedicaba el día sábado a las actividades espirituales. Ahí vemos a un hombre que lleva a su familia a la sinagoga en sábado. ¿Quién es Jesús? Quizás sea este jovencito detrás de este hombre de barba que es José. ¿Y quiénes son estos niños? Son los hermanos o los medio hermanos de Jesús. Pues dice la Biblia que María también tuvo hijos e hijas. Entonces a Jesús él ya tenía conocimiento de esto desde antes de venir al cielo, pero ahora estaba experimentando en su naturaleza humana cómo era caminar en un cuerpo físico e ir al templo y hacer como hacen los humanos, y ahí lo estaba haciendo, y lo vemos contento. Todos están contentos de guardar el sábado. Pasemos ahora al siguiente subtema. ¿Cuál es nuestra actitud hacia el trabajo? Párrafo 11. ¿Quién le puso a Jesús un buen ejemplo de lo que es trabajar duro? Seguro pensamos en Jehová, y eso es indiscutible, es totalmente cierto. Pero vemos que aquí en la tierra Jesús tuvo un padrastro, un padre humano, podríamos decirlo así. Y en este caso vemos que él también le inculcó lo que era el trabajo duro. Por eso en Mateo 13:56 dice: ¿no es el hijo del carpintero? Y bueno, Jesús debió ver a José trabajar mucho, un día tras otro, para mantener a su numerosa familia. Sí, entonces ahí está el punto. Jesús debió ver a José trabajar en la carpintería, puliendo muebles, cortando madera, negociando los muebles para llevar alimentos a la casa. Entonces ahí está el punto. José le dio un buen ejemplo a Jesús también, su padre adoptivo. Bien, ahora veamos el párrafo 12. ¿Qué textos muestran lo que enseña la Biblia sobre trabajar duro? Vamos a ver el texto de 2 Timoteo 3:8. Es muy claro, dice: ni comimos el alimento de nadie gratis. Al contrario, trabajamos día y noche sin descanso y con mucho esfuerzo, a fin de no ser una carga económica para ninguno de ustedes. Estas son las palabras del apóstol Pablo. Sí, vemos que él estuvo con otros hermanos, Priscila y Áquila y Priscila, y dice que su oficio era hacer tiendas de campaña. Sí, y vemos que él era muy trabajador. Hasta les dio el mandamiento de que el que no trabajara, que tampoco comiera. Entonces Pablo, siendo apóstol, trabajaba y predicaba también. Él era ungido también, pero no abusaba de los demás, en el sentido que les
sacara un beneficio económico, sino que trabajaba, dice, y también predicaba. Dice en Hechos 20, 34 al 35, y él está hablando nuevamente el apóstol Pablo: ustedes saben que estas manos han trabajado conseguir lo necesario para mí y para los que andan conmigo. En todo les he demostrado que deben trabajar así de duro para ayudar a los que son débiles y que deben recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: hay más felicidad en dar que en recibir. Entonces Pablo se desgastaba por los demás, trabajando en lo espiritual y también trabajando secularmente. Y por supuesto, si alguien le hacía un regalo, él lo aceptaba, porque de eso también se trataba. Hay más felicidad en dar que en recibir. Estos textos, 2 Timoteo 3:8 y Hechos 20, 34 al 35, hablan sobre el trabajo. Bien, y por supuesto su trabajo también era predicar, pero ese era un trabajo espiritual. Párrafo 13. ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Pablo? Bueno, vemos que a pesar de que Pablo trabajaba, también apartaba tiempo para predicar. En Romanos 15:16, él habló de que participaba en la obra santa de las buenas noticias. Sí. En 2 Corintios 11:23, él se identifica como un ministro de Cristo que ha trabajado más, que ha estado más veces en prisión, que ha recibido incontables golpes y ha estado a punto de morir muchas veces. Entonces, en 2 Timoteo 3:10 encontramos las palabras de Pablo: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Entonces vemos que él trabajaba secularmente, no se aprovechaba de los demás y al mismo tiempo efectuaba su ministerio plenamente. Es un maravilloso ejemplo para nosotros también, que si predicamos no significa que tengamos que esperar que los demás nos mantengan, o como algunos han entendido erróneamente: es que yo soy precursor, por eso no tengo que trabajar, por eso tengo que ir a las casas de los hermanos para ver qué me dan. Eso no funciona así. De hecho, si alguien no puede trabajar, no califica, no llena requisitos para ser precursor, ni para ser siervo ministerial, ni para ser anciano, pues si no es capaz de cuidarse a sí mismo, no va a poder cuidar de los demás, mucho menos de él. Y esto no va a traer un buen testimonio, sino todo lo contrario, un mal testimonio. Entonces, el apóstol Pablo nos dejó ese buen ejemplo también y debemos tenerlo siempre presente. Y si vemos a alguien que está tratando de aprovecharse de los demás porque tiene un privilegio, podemos recordarle estos textos, porque no estaría bien, no estaría siendo ejemplar en la congregación local. Párrafo 14. ¿Qué quiso decir Jesús con las palabras de Juan 14:12? Vamos a leer esas palabras. De verdad les aseguro que el que demuestre fe en mí, también hará las obras que yo hago, y hará obras mayores, grandes, porque yo voy camino al Padre. Sí, entonces, enfocándonos en la predicación, porque Jesús no quiso decir que hoy estamos realizando milagros igual que Él, resucitando muertos físicos igual que Él lo hizo, sino nos enfocamos en la predicación, ¿sí? Y esto es verdad porque se está predicando en un territorio más extenso, a más personas, a más idiomas y durante un periodo de tiempo más abarcativo. Pero por supuesto no estamos menospreciando el trabajo que Jesús hizo de ninguna manera, solamente que estamos viendo el cumplimiento de las palabras que dijo Jesús, que los que estuvieran después de Él harían obras mayores que las que Él hizo, no en un sentido competitivo, sino en un sentido abarcativo. Pero el que abrió la brecha, el que dejó los cimientos, fue Jesús. Él nos puso el ejemplo. Párrafo 15. ¿Qué preguntas debemos hacernos
y por qué. Nuevamente el equilibrio. Si somos empleados, seglarmente, preguntémonos, ¿se me conoce como un buen trabajador? ¿Termino mi trabajo a tiempo y hago lo mejor que sé? En otras palabras, ¿hacemos con excelencia nuestro trabajo? ¿O lo hacemos solo por hacerlo y salir del momento? Pero, ¿qué hay de nuestro otro trabajo, de la predicación? ¿Se me conoce como alguien que se esfuerza mucho en el ministerio? ¿Me preparo bien para las visitas iniciales? ¿Vuelvo a visitar enseguida a las personas que muestran interés? ¿Participo con regularidad en las diferentes facetas del ministerio? Ahí están las preguntas que todos debemos hacernos. Si respondemos que sí a ambas preguntas, quiere decir que estamos dando un buen ejemplo. Si respondemos que no, bueno, debemos esforzarnos y es posible que no seamos felices porque no estaríamos disfrutando de nuestra labor, sí, pero que como cristianos, no importa si somos jóvenes o mayores, solteros o casados, queremos ser ejemplares, queremos disfrutar de nuestra vida y para eso es importante que seamos felices, que disfrutemos nuestro trabajo y una forma de hacerlo es haciéndolo con excelencia. Pasemos al siguiente subtema. ¿Cuál es nuestra actitud hacia el descanso? Ahora hablaremos del descanso. Párrafo 16. ¿Qué diferencia hay entre la actitud que había hacia el descanso de los días de Jesús y los apóstoles y la de muchas personas de la actualidad? Bueno, vemos que Jesús sabía que había que descansar de vez en cuando. Pero bueno, Jesús también contó una historia en Lucas 12:19, donde una persona dijo, tómalo con calma, come, bebe, disfruta. Y vemos que esa no era la actitud de Jesús, pero sí la de muchas personas. Sí. Entonces vemos que ese hombre se centraba en comer, en beber, en disfrutar de la vida. Pero vemos el contraste. Jesús y los apóstoles no se centraban en disfrutar de los placeres de la vida, sino en predicar. Y la comida, el beber, el descansar, era un complemento. En cambio vemos que otras personas sí viven para comer, para beber, para disfrutar, y el servicio a Jehová, cero. Vemos el otro extremo. Esto debería ser un complemento, no el fin que buscamos. Párrafo 17. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo libre? Bueno, es verdad que queremos descansar, pero también queremos realizar la obra más importante, la obra santa de la predicación. Y por supuesto, asistir a las reuniones. Es decir, queremos adorar a Jehová. Sí, estas son las actividades más importantes que nos esforzamos por llevar a cabo. Sí, y bueno, hay hermanos, y se nos ha animado a todos que aun cuando estemos de vacaciones, y no importa dónde estemos, podemos predicar y podemos reunirnos. Quizás algunos de ustedes recuerdan una demostración en una asamblea de hace algunos años donde unos hermanos estaban planeando ir de vacaciones, pero le dice el hermano a su esposa, pero nos vamos a desconectar. 0 reuniones, 0 predicación. Estas vacaciones son vacaciones. Y luego, la siguiente demostración hablaba de un matrimonio que iría de vacaciones, pero ya habían investigado dónde estaba el Salón del Reino y para averiguar dónde podían predicar y reunirse, aunque estuvieran de vacaciones. Y ahí vemos el ejemplo en la ilustración. El hermano trabaja, predica, está con su familia preparando una maleta. Quizás van de vacaciones, pero llevan algunos tratados, y aunque los niños son pequeños, se les involucra y van a las reuniones también.
Vemos entonces el equilibrio. Esto no es ser extremistas, esto es ser imitar a Jesús. Y se ven los beneficios. Sí. Entonces ahí está el punto. ¿Y quién lleva la delantera? El Padre. El Padre trabaja para mantener a la familia, pero también lleva la delantera en poner el ejemplo en las actividades espirituales. Párrafo 18. ¿Qué desea nuestro Rey Jesucristo que hagamos? Bueno, vemos ahí en Hebreos 4:15, no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos a uno que ha sido probado como nosotros en todo sentido, pero sin pecado. Jesús desea que descansemos lo necesario. Él ha vivido en un cuerpo humano como nosotros. Él sabe lo que es descansar, alejarse del ruido de las personas. Sí, él ha sentido que es tener hambre. Sí, pero también Él desea que trabajemos duro para cubrir nuestras necesidades y nos esforcemos por participar en la predicación. Entonces Jesús desea que seamos como Él, que lo imitemos, que no pongamos el descanso y los placeres en primer lugar, sino la predicación, la adoración a Jehová, las reuniones en primer lugar, y lo demás vendrá a ser un complemento. ¿Qué respuesta daría? ¿Qué podemos aprender sobre el trabajo del ejemplo de Jehová y Jesús? Bueno, aprendemos que las obras de Jehová son perfectas. Vemos que Jesús se levantaba temprano para predicar y vemos que ellos disfrutaban lo que hacían y lo hicieron con excelencia. De igual forma aprendemos que nosotros debemos ser trabajadores, aun cuando eso implique levantarnos temprano, no ser holgazanes, no ser perezosos, y lo que hagamos queremos hacerlo con excelencia. Siguiente, ¿a qué podrían dedicar los israelitas el sábado y qué nos enseña eso a nosotros? El día sábado era un día dedicado a los asuntos espirituales, a meditar, a leer las escrituras y meditar en ellas. Ir al templo, quizás ofrecían algo. Eso nos enseña que es importante tener un momento apartado para alabar a Jehová, para leer las escrituras, para meditar en ellas y no permitir que nada ni nadie interfiera con este horario, con este programa que tenemos. Siguiente, ¿por qué es importante tener una actitud equilibrada hacia el trabajo y hacia el descanso? Bueno, porque Jehová nos manda en su palabra que trabajemos seglarmente, sí, y que también descansemos, porque de lo contrario no seremos felices. De lo contrario podría darnos un ataque al corazón, o hasta un derrame cerebral, o algo peor. Queremos entonces ser equilibrados. Y hermanos, en este artículo aprendimos que el trabajo no es un pecado, especialmente los padres de familia deben trabajar. De hecho, Jehová les manda que lo hagan para mantener a su familia. Entonces queremos mantener siempre ese equilibrio en las actividades espirituales, como aprendimos. Hermanos, gracias por su comprensión, por su apoyo. Es así como finalizamos esta transmisión. Reciban un gran abrazo. Bendiciones a ustedes y a sus familias. Estamos nuevamente aquí organizándonos. Tuvimos, la verdad, algunos inconvenientes con la señal del internet y eso nos limitó bastante, pero vamos a estar nuevamente subiendo el resto en el transcurso del día domingo y el lunes en la mañana, pero va a ser solo por este inconveniente del internet. De verdad, lamentamos los inconvenientes y agradecemos su comprensión. Gracias entonces, un gran abrazo, bendiciones a ustedes y a sus familias. Hasta la próxima.